Salud, desde San Juan y Buenos Aires, Argentina. Cada uno en el living de su casa con la cerveza. Les habla el epistemólogo ebrio Gabriel Paravano. Y como invitado especial, el cirujano ebrio Facundo Carrasco. Grabando en crudo porque la filosofía de la medicina es cruda. Este es el único podcast, primero, de epistemología, y segundo, el único que dura el tiempo justo que se tarda en tomarse una pinta con un buen amigo. En este encuentro tenemos como pregunta, ¿por qué Frankenstein podría estar de pie? O la cotidianidad de las cirugías. Rayos, truenos y centellas. El cielo parece golpear con puño de hierro sobre los tejados húmedos. El lago de Ginebra sufre una de las peores tormentas del verano de 1816. En la mansión victoriana, el matrimonio Shelley con su hijo y con un amigo de la familia pasan la noche contándose historias de fantasmas, apariciones y muertos vivientes al lado de la fogata. Una de estas noches juegan una competencia, inventarse su propia historia de terror. La señora Shelley, durante un sueño, concebirá una historia que la hará eterna. Cito: vi con los ojos cerrados, pero con una nítida imagen mental, al pálido estudiante de artes impías, de rodillas junto al objeto que había armado. Vi al horrible fantasma de un hombre extendido y que luego, tras la obra de algún motor poderoso, éste cobraba vida y se ponía de pie con un movimiento tenso y poco natural. Debía ser terrible, dado que sería inmensamente espantoso el efecto de cualquier esfuerzo humano para simular el extraordinario mecanismo del creador del mundo. Fin cita. El horrible fantasma, aquel objeto armado, nunca tendrá nombre. Esta abominación reconoce la falta de identidad como una condena. Cito: debería ser tu Adán, pero soy tu ángel caído. Fin cita. Entonces, ¿cómo se ha reconocido por los mortales? Pues como el monstruo de Frankenstein, el Prometeo moderno, escrito por Mary Shelley en 1879, que nació en 1879 y murió en 1851. Ese año de 1816, ante la carente de nombre, tendrá algo que lo hará memorable a este monstruo. No solo para la novela del terror moderno, sino porque sintetiza un imaginario científico que aún hoy en día perdura. Cuenta el doctor Frankenstein, cito: los materiales con los que de momento contaba apenas te parecían adecuados para empresa tan difícil, pero tenía la certeza de un éxito final. Imbuido de estos sentimientos, comencé la creación de un ser humano. Dado que la pequeñez de los órganos suponía un obstáculo para la rapidez, decidí, en contra de mi primera decisión, hacer una criatura de dimensiones gigantescas, es decir, de unos 8 pies de estatura y correctamente proporcionada. Tras esta decisión, pasé algunos meses recogiendo y preparando los materiales, y empecé. Recogía huesos de los osarios y violaba, con dedos sacrílegos, los tremendos secretos de la naturaleza humana. Había instalado en mi taller de inmunda creación en un cuarto solitario, mejor dicho, en una celda, en la parte más alta de la casa, separada de las restantes habitaciones por una galería y un tramo de escaleras. Los ojos casi se me salían de las órbitas de tanto observar los detalles de mi labor. La mayor parte de los materiales me los proporcionaban la sala de disección y el matadero. A menudo me sentía asqueado con mi trabajo. Fin cita. ¿Cuál fue el resultado del doctor Frankenstein? Y una criatura construida de partes humanas, cosida entre ellas e influidas con la vida de una forma nunca revelada. En el siglo XVII, Shelley, como buena ilustrada, ya había escuchado los avances del doctor Erasmus Darwin y su animación de la materia muerta con electricidad, de aquel movimiento filosófico natural conocido como galvanismo,
y más importante aún, había escuchado las historias de la guerra, de miembros apuntados y de miembros reinsertados por las hábiles manos de los médicos de campaña. Por eso, era fácil pensar en una criatura ensamblada con hilos en cada una de sus extremidades y órganos. ¿Pero qué tan real es eso? Casi 150 años después, en 1943, en los laboratorios de la estepa rusa, se experimentó de forma macabra y en sintonía con la historia de Chile, con animales. Se intentaba mantener viva la cabeza de perros, de gatos, de monos, con una máquina que bombeaba aire y sangre. La veracidad de este hecho está en duda, pero sí se recupera el imaginario que inauguró nuestra literata. Las cirugías pueden cambiar radicalmente a los cuerpos. Este siglo XX dejó en claro que los cirujanos podían penetrar sin riesgos vitales excesivos dentro de las cavidades orgánicas de las personas, por ejemplo, con cirugías torácicas, abdominales y hasta neurocirugías. El poeta Walter Whitman le dedicó una estrofa a esta nueva especialidad que dejó en claro cómo es el imaginario popular de la sala de operación y del trabajo de sus expertos. Cito: el cirujano opera, los ayudantes muestran la luz, el olor del éter, el olor de la sangre, el brillar de los menudos instrumentos de acero al recibir el resplandor de las antorchas. Las contrahechas extremidades son atadas a la mesa del cirujano, y lo que se estirpa cae con honor en un cubo. Fin de cita. Al final del siglo XX se configuró este imaginario aún más, a puertas cerradas y con saberes de la anatomía y de lo quirúrgico. Hombres y mujeres hábiles con sus manos y estrategas en la vitalidad humana podían jugar con manos, pies, orejas y órganos internos como son el hígado, los vasos, los pulmones, sacarlos, reacomodarlos, recrearlos o suplantarlos por otros. Es como si los sueños alquímicos de la vida eterna de la Edad Media hubiesen encontrado su condición de posibilidad con las cirugías, con el descubrimiento de las cirugías, para perpetuar y para mejorar la vida. Parece que solo basta ahora encontrar las técnicas correctas. La búsqueda de la vida eterna va de la mano con la pretensión de la juventud eterna. Y en el siglo XXI, la imagen del cirujano como aquel científico capaz de manipular la materia humana, reconstruirla en criterios estéticos y cosméticos de la sociedad, se fueron afianzando cada vez más. El Prometeo moderno de Shelley encontró un nuevo lugar. Ya no es solo reinsertar un brazo, rearmar una mano, reconstituir una nariz. Ahora la carne se modifica para ser más esbelta, más alta, más fuerte. En una palabra, más bella. Pero, ¿por qué asustaba al monstruo de Frankenstein? Primero, porque es contranatural. Está construido de lo muerto y tiene vida. Segundo, porque su construcción es horrorosa. Miles de partes humanas distintas componen un nuevo ser. Y tercero, porque el aspecto resultante es una abominación. Ataca la cultura estética de la sociedad. El monstruo de Frankenstein no es lo bello. ¿Y quién es lo bello? Ya no es una demanda de la natural condición con que se nace. Ya no importa el azar genético. Solo basta con tener la financiación correcta para corregir las imperfecciones. La sociedad ha construido un imaginario de la cirugía en donde todo se agota en modificarse uno mismo. Pagar a un doctor Frankenstein experimentado que transforme nuestra propia monstruosidad y nos haga un dios. Pero, ¿ese es el trabajo del cirujano? ¿Es estar al servicio de la cosmética? ¿O crear seres contranaturales con brazos que no son suyos, ojos que no son suyos, manos que no son suyas? En definitiva, cuerpos que no son suyos. Bueno, para responder esto, esta vez nos vamos a servir del cirujano ebrio. Él nos hablará de qué sucede en la sala de cirugías, de qué tanto glamour te ofrece una camisa ensangrentada y las horas de pie que están jugándose la vida a un desconocido, de cómo es apostar toda la experticia a un par de manos que igualmente son de carne e igualmente son frágiles. Saber cómo actúa el científico es la única manera de entender cómo se hace ciencia. Solo desde el nivel del quehacer
podemos comprender qué tipo de filosofía reina en su disciplina. Salud, desde Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Facundo, soy el cirujano ebrio y me desempeño en las artes quirúrgicas de la medicina moderna. Interesante historia la del monstruo de Frankenstein. A su manera, esta cruda imagen de la manipulación de órganos, huesos, sangre y demás cosas ha dejado su marca en el inconsciente colectivo. La idea de ensamblar por medio de grotescas suturas partes recogidas de distintos cuerpos y dar vida por medio de una descarga eléctrica proporcionada por la furia de la naturaleza da a pensar que todo es posible. En algún punto, esta simplicidad está instaurada en el pensamiento común. Entrar a un quirófano es algo normal. Vivimos en el siglo XXI. Si en el siglo XIX ya hacían estas cosas, ¿qué mal ir sale? Bueno, no es lo primero que sale mal. La cirugía, como bien está descrito en este famoso libro, es algo completamente antinatural. El cuerpo humano no está preparado para que sea abierto, movilizado internamente, seccionado, amputado, trasplantado. Este viene sellado. Independientemente de los maravillosos avances de las ciencias que nos permite desarrollar nuestro arte bajo el inconsciente del paciente, esto no es gratis. Como la tercera ley de Newton nos dice, por cada acción hay una reacción. Y en el caso estricto de la cirugía, por cada intervención hay una consecuencia, un efecto adverso. El cirujano es consciente de esto y juega todo el tiempo con esta situación. Por ejemplo, al realizar las suturas, aproximamos tejidos. Estas suturas son más fuertes que los mismos. Los hilos no se rompen, los nudos no se desatan. Entonces, ¿por qué existen las dehiscencias, que es la apertura de la región suturada? ¿Por qué existen las fístulas, que son los trayectos anormales que comunican una cavidad orgánica con el exterior u otra cavidad? ¿Por qué existen las eventraciones, que es la ruptura de la pared abdominal por un defecto generado, o sea, una cirugía, por el cual protruye una víscera? Bueno, es por el mismo organismo. Si bien el cirujano realiza la sutura, se necesita la reacción del cuerpo para soldar este defecto. Si éste no posee los requerimientos para cumplir esta tarea, esa sutura se va a abrir. De esta manera abordamos un nuevo concepto: homeostasis. La homeostasis es un proceso dinámico en el cual el cuerpo mantiene una estabilidad constante de sus requerimientos básicos para la vida. Hablamos de proceso dinámico justamente porque es algo que está en movimiento, no estático. Por ejemplo, ante la falta de glucosa, el organismo crea más glucosa de sus reservas. Y hablamos de estabilidad constante porque hay diferentes parámetros que el organismo debe respetar para ser compatible con la vida. Volvemos al mismo ejemplo. Un déficit grande de glucosa conlleva la muerte. Por lo tanto, el organismo debe evitar llegar a este estado. A esto denominamos homeostasis, del griego, que significa igual o similar, y stasis, que significa estado y estabilidad. Por lo tanto, citando a un famoso dicho en la medicina, no se enferma el que quiere, sino el que puede. Para que se produzca una falla en el procedimiento quirúrgico, dejando a un lado un mal proceder por parte del médico, debe haber una predisposición, ya sea anatómica o fisiológica del mismo paciente. Volviendo a la historia del monstruo de Frankenstein y teniendo en cuenta lo ya discutido, podríamos concluir que de por sí ya es muy difícil realizar un procedimiento quirúrgico. De más, si tenemos que tener en cuenta la infinidad de factores que podrían desequilibrar la homeostasis del monstruo, llevando al fracaso del procedimiento. Entonces, ¿cuál es el trabajo del cirujano? El trabajo del cirujano es modificar la anatomía macroscópica del paciente que por medio de alteraciones sufridas, ya sea por trauma, enfermedades, etc., llevó a un mal funcionamiento del organismo y por lo tanto a una alteración de esta homeostasis, que
de modo de no ser corregida, podría costar la vida del individuo. Muchas veces, la forma de aparición de estas patologías no se correlaciona con lo descrito en la bibliografía como habitual. Ejemplo, el apéndice que conocemos todos, el apéndice vermiforme o cecal, mayoritariamente se encuentra en la región inferior derecha del abdomen. Pero esto no siempre sucede. Se puede encontrar debajo de las costillas, en el medio del abdomen e inclusive del lado opuesto. Es el deber del cirujano poder resolver la patología independientemente de la modificación estructural con la que se encuentra. Es una profesión maravillosa en la cual la mayoría de las veces las cirugías son exitosas, pero en su contraparte es muy difícil para uno cuando esto no sucede. Siempre hablamos con nuestros pacientes que el procedimiento quirúrgico es el 50% de la resolución del problema. El otro 50% es el postoperatorio. ¡Wow! ¡Qué genial! Me siento sumamente orgulloso de tenerte acá, Facundo. La verdad que me encantó todo lo que has dicho. No sé, ha sido genial. Nos tiraste bastante luz sobre sobre cómo es la cirugía, para qué sirve. Se ve que esta idea de la cosmética que ha devaluado socialmente a la cirugía, o por lo menos la ha puesto en un lugar que quizás no le es propio, vos con esta descripción de este trabajo sobre buscar el equilibrio de la homeostasis, creo que queda claro que ser cirujano no es solamente poner siliconas. No sé qué pensás vos. Y con respecto a esto, la verdad que quiero hacer hincapié en el hecho que las personas deben comprender que entrar a una sala de quirófano, a una sala de operaciones, a un quirófano, no es algo inocuo para su salud. Si bien una rama de la medicina se ha abocado a lo que es la cirugía plástica, ha tenido su auge y ha generado modificación de la estructura de los mismos pacientes por cuestiones de belleza, por aceptación social, por cualquiera sea el motivo, ese ingreso al quirófano no es algo inocuo para su salud. Siempre que hablamos de un procedimiento quirúrgico, a nosotros, a los pacientes, los comparamos con que vayan a correr una carrera de 20 kilómetros. Ese es el estrés que sufre el cuerpo cuando ingresa un paciente a quirófano a realizarse un procedimiento. Entonces, sea ponerte silicona, sea sacarte grasa o cualquier procedimiento quirúrgico conlleva un desgaste del mismo organismo. No es inocuo. Bien, bien. Voy a aprovecharte porque si bien mi beta epistemológica me ha acercado a algunas cosas de medicina, obviamente no manejo el tema ni un 10% de lo que manejás vos, pero lo primero que te voy a preguntar es este punto medio que encontré entre filosofía y medicina, que es el poema de Walter Whitman. ¿Qué te pareció el poema que le dedica? ¿Sabías que se lo dedica justamente a un cirujano luego de que lo operan de un vaso en una trinchera? No tenía conocimiento de este poema, la verdad me pareció maravilloso. Demuestra lo crudo que es lo que era la cirugía en ese momento. Está hablando del olor del éter, del olor de la sangre. Hoy en día en la medicina moderna ningún paciente va a recordar lo que es el olor de la anestesia o va a sentir el olor de la sangre, ni mucho menos. De un arte tan primitivo como la humanidad y la verdad que es algo increíble. Sí, sí, vos lo has dicho, tan primitivo con la humanidad. Se han encontrado vestigios de cirugías en los egipcios, en los griegos y más atrás todavía. Eso. Igual yo quería hacerte una pregunta con respecto a que vos nombrás sobre el tema de la predisposición anatómica y fisiológica para la enfermedad o para el motivo de que uno tenga que ser operado. Y yo quería hacerte la pregunta con el tema de lo psicológico, lo psiquiátrico, si entra en juego en eso o es una cuestión aparte, porque me quedó la duda cuando estabas comentando de que
de que justamente eso, ahí el enfermarse ya supone una predisposición anatómica o fisiológica, y no sé si lo psiquiátrico, psicológico entra en anatómico, fisiológico, o sea, en una tercera categoría. Y mira, yo lo englobaría ya en una tercera categoría. Como hablamos, el procedimiento quirúrgico es el 50%. Dentro de ese 50%, a lo que a un cirujano le importa en ese momento es lo anátomo-fisiológico. El otro 50% es el posoperatorio. Y acá entra con su gran importancia lo que es el perfil psicológico o espiritual del mismo paciente. No es lo mismo un paciente que vos operaste y le sacaste un tumor maligno, o sea, que fue una cirugía oncológica, le sacaste un cáncer, y el paciente tiene un respaldo de su familia, un respaldo espiritual importante, y a los 3 días está caminando queriéndose ir a su casa para estar con sus nietos. No es lo mismo que un paciente que luego del procedimiento quirúrgico se deprime, se bajonea, no tiene un apoyo familiar, no está en condiciones sociales adecuadas. O sea, son muchos los factores ya que empiezan son muchos los factores que empiezan a influir. Estamos hablando de lo espiritual, de lo psicológico, de lo social. La recuperación sí, ahí se ve modificada. Mira vos, qué interesante. Bueno, a ver, vamos a lo jugoso ahora, a lo que todos queríamos escuchar. Entonces, la cirugía genera monstruos, hace elementos contranaturales. Eh, ¿Cómo pasa con eso? Porque, ¿qué pensás vos cuando entra un paciente y de repente sale, tenés que hacer una operación tal que le cambiás la estructura con la que ya viene el cuerpo humano de una manera bastante significativa para garantizar la homeostasis? No sé qué uno puede decir sobre eso o sobre ese tema. Mira, con respecto a eso, nosotros lo que siempre tenemos que priorizar es la vida del paciente. Eh, el paciente tiene que salir vivo. Después, después están las cuestiones estéticas. Si hablamos con respecto, por ejemplo, como habíamos citado, una cirugía oncológica, muchas veces los pacientes que tienen tumores a nivel del colon terminan con lo que se llama un ano contra natura. Esto sería abocar el intestino a lo que es la pared abdominal. Si hablamos de crear monstruos, muchas veces estas personas lamentablemente por estigmas sociales se sienten así. Pero incluso tengo un caso de un paciente que sobrevivió a un cáncer de colon, lo extirpamos todo, pero quedó con un ano contra natura. Entró su perfil psicológico y se deprimió al punto que no pudo ir a la boda de su hijo. Se hizo presente y se retiró temprano, porque se sentía incómodo, porque no se sentía el mismo, no sé si me explico. El mismo Sí, sí, paciente completamente fuera de lugar. Eh, no- la homeostasis en este paciente fue asegurado y su vida fue conservada, pero ya entra en cuestiones otros elementos de qué es lo que va a decir el otro, de que si ahora tengo un accidente y tengo olor a materia fecal, ¿qué van a pensar? Entonces ya empiezan a jugar un montón de elementos en lo que es la psiquis del mismo paciente y en la calidad de vida del mismo. claro. Ahora, hablemos ahora más relajados. Entonces, esto es lo que yo pienso, lo que me dan, cuando hablo con vos, empiezo a considerar esas cosas, porque la gente no sabe, pero nos conocemos hace muchos años. Eh, y Creo que se pone en juego el tema de la identidad a través del cuerpo. En la medida que nuestro cuerpo va cambiando desde que somos muy pequeños, ¿no? Y pasamos por la pubertad y uno luego pasa por toda la adolescencia y ya va creciendo y me imagino todo el proceso mismo del envejecimiento. Nuestro cuerpo está en continuo cambio, pero uno tiene una ilusión de continuidad sobre ese cuerpo, salvo cuando pasan
situaciones tales como la que me estás contando, donde la intervención genera quizás un cambio más radical o quizás más rápido. Como mayormente nuestros cambios son graduales, físicamente creemos que somos los mismos. Entonces, me parece a mí, no sé qué pensás vos acá, que nuestra identidad está muy atada en cómo somos conscientes de nuestro propio cuerpo. Sí, completamente, completamente. Y esto vamos a, cómo lo adopta una persona, va a depender mucho de lo que es su personalidad y su temperamento, su capacidad de adaptarse frente a este trauma. Si bien el procedimiento quirúrgico es un trauma físico, está acompañado también de un trauma psicológico cuando se hace evidente el procedimiento. No es lo mismo de un paciente que agarramos, le sacamos el apéndice y a los 2 días está en su casa como si nada, comiendo y sin ninguna alteración física más que una pequeña cicatriz. A otra persona que se resecó una gran cantidad de intestino y de repente se modifica su alimentación, se modifica su higiene, se modifica su estructura corporal y la visión que tiene de uno mismo. Claro, o sea, hasta el impacto que hacen las propias prácticas habituales y cómo uno pone en juego su relación cuerpo-objetos, y también me imagino que está esta cuota propia del siglo XXI de la que somos todos parte, o sea, no nos vamos a lavar las manos de eso, de lo cosmético, o sea, cómo me veo, cómo estoy, cómo me ven, cómo me relaciono. ¿Qué va a pensar la gente de mí si sabe que tengo una bolsa pegada al costado de mi cuerpo? Porque no puedo defecar como la mayoría de gente defeca. Igual, el mismo hecho de que defecar es una idea de tabú, o sea, no se habla porque se piensa que es asqueroso, que es terrible, como si nadie lo hiciera, o sea, como si fuese una cosa rara, extraña, misteriosa, pero a ese misterio, a ese tabú se le suma el hecho del corrimiento del lugar donde sale la materia fecal y el miedo, el terror, me imagino que debe ser la cúspide. No sé qué te has encontrado Sí, vos con esas cosas. sí, completamente. Imagínate que yo en todo este tiempo que vengo haciendo medicina, cirugía, el tema del contacto con la materia fecal es algo diario, completamente de todos los días. Este, pero justamente es ese factor que altera mucho lo que es el estilo de vida de los pacientes, es el que dirán, es si yo me siento dolor, el otro lo estará sintiendo, estaré quedando mal. Es algo muy común y es algo que lleva a deprimir bastante a los pacientes. Siempre se le da un apoyo a todos esos pacientes, más allá de darle los elementos que son las bolsas, también se les da un apoyo psicológico en la mayoría de los pacientes que lo requieren por este motivo. Y podemos jugar un poco más con esta idea del problema del cuerpo. ¿Cómo se habrá sentido un monstruo de Frankenstein? Porque ya sí le muestra todo este problema de identidad que tiene, ¿no? Que no solamente que su propio creador o barra padre no lo reconoce, sino que todos lo ven como monstruo. O sea, imaginémonos alguien al que se le une un cuerpo sumamente extraño, ¿no? Como los trasplantes de órganos. ¿Qué tipo de sensibilidad o de reconocimiento ante eso se podrá constituir? Me imagino que hasta el propio organismo, por cuestiones de la evolución, debe tender al rechazo, o sea, debe ser difícil poder encontrar el órgano adecuado para el cuerpo adecuado y evitar aún así la crisis de identidad, es decir, de que yo no soy ese hígado, ese pulmón, ese... Y yo creo que el sentimiento que más debió haber sentido, soledad. Soledad y solo esto me pasa a mí. Es algo que eh, veo mucho en mi profesión. Las personas tienden mucho a extrapolar y decir, esto solo me pasa a mí, ¿por qué me pasa a mí esto? Y la verdad es que, bueno, a muchas personas también le pasa, pero estrictamente en este caso el monstruo de Frankenstein era único, Claro, bueno, sí, eso es lo que nos permite la fantasía, pensar en lo único, en lo más superlativo único. Eh, completamente. sí, sí. Qué genial. ¿Hay alguna idea contraria a la homeostasis? Estamos hablando del equilibrio, me imagino que quizás un heteroestasis, algo así.
No, no, la verdad no sabía responderte. Yo, como siempre, metiendo la cuchara donde Sí, no, donde no se debe. Sí, enfermo y listo, no se jode con... ese equilibrio de la homeostasis. Bueno, a ver, ¿qué me querés contar sobre lo que haces? Porque lamentablemente no puedo en tu sala de estudio, por más que me gustaría, la distancia nos juega en contra, yo en San Juan, vos en Buenos Aires. Eh, ¿Cómo es tu día? O sea, el día de cirugía programada, porque imagino que está programada, o te encontrás con una cirugía espontánea. No, sí, con respecto a mi día, ingreso alrededor de las 7 de la mañana, se prepara lo que es el pase de sala, donde hablamos de todos los pacientes, las evoluciones de cada uno, si hubo un paciente nuevo, se presenta al servicio, así ya todos los médicos lo conocemos, y un día quirúrgico nosotros empezamos alrededor de las 9 de la mañana. Ahí bajamos al quirófano y ante cualquier intercurrencia que haya, tanto en la sala de cirugía o en la misma guardia, nosotros salimos del quirófano a valorarlo. A las 8 de la mañana, como dije, se hace el pase, a las 9, cuando estamos terminando el pase, hacemos una breve recorrida con los pacientes más críticos y bajamos al quirófano a iniciar la tarea quirúrgica. En mi servicio en particular, no solo operamos con el servicio de cirugía general, también operamos con cardiovascular, cabeza y cuello, plástica, ginecología, cirugía de tórax, flebología, urología. O sea, trabajamos también con varios servicios, entonces somos ayudantes también en muchas otras cirugías y también operamos con ellos. ¿Sí? Una vez finalizada la parte quirúrgica del día, salimos, recorremos lo que es guardia por si hubo algún tipo de intercurrencia, hacemos una recorrida de sala, hay un médico que debe quedar de guardia, se queda por el resto del día, luego de las 5 de la tarde, y en el caso de que no, y que se haya terminado todo lo que es la tarea de la sala, de quirófano y guardia, los otros médicos se pueden retirar. ¿Y cuánto es la cirugía que más has durado? No sé, tres Y días. hemos tenido 9 horas, sí, sí. Bien, bien, muy intenso. Hemos tenido cirugías de verdad muy largas, sí. Generalmente pacientes oncológicos o pacientes complicados, cirugías No, que... lo de filosofía nos quejamos, ¿viste? Porque tenemos que leer mucho y, y están los pobres tipos cirujanos horas y horas leyendo y horas parados, cortando los pedazos por ahí de... lo peor por ahí es estar tantas horas parados, sí, sí, sí. Pero igual, en el momento por ahí no te das tanta cuenta. Te das cuenta cuando se empieza a frustrar, porque imagínate todo ese tiempo concentrado, pero el desgaste mental y físico se va sintiendo. Y sí, sí, sí. Eh, Así como me lo contás, se me hace que, para ponerlo también un poquito cerca de lo que yo puedo llegar a aportar en esta charla, donde el que tiene la papa sos vos, eh, sí, sí, mil veces. Es que, así como me lo has contado, es como un discurso que parecería encuadrarse dentro de lo que se conoce como epistemologías neopositivistas, porque es como muy estructurado, supone todo un trabajo de objetivación de las personas, pero, y acá hay un gran pero, yo conociéndote sé que vos no trabajás así, yo sé que sos una persona que tiene mucho trabajo humano y también por cosas que hemos hablado entre nosotros, no es una máquina tan aceitada el tema de lo social.
me imagino que debe haber lucha de egos, el tema de qué guardia me toca, qué cirugía me toca, ¿cómo se maneja eso? Porque eso es la parte más humana de la propia cirugía, porque uno tiene en el altar diciendo, bueno, este es el hombre de las manos mágicas, como el doctor Frankenstein, que tiene el secreto de la vida, pero en realidad vos sos una persona más como cualquier otra. Entonces, es interesante poder recuperar eso porque también te pone en un lugar mucho más importante. Porque al Dios se espera cada cosa de dioses, pero cuando el humano logra salvar una vida, eso es la sorpresa, eso es lo maravilloso. Entonces, contanos un poquito ahí de todo eso, que yo más o menos lo sé, pero quiero que quede para el capítulo. Y mira, la verdad que yo tuve la suerte de tener un muy buen grupo humano con el cual trabajar. Mis compañeros que ingresaron el mismo año que yo, de verdad nos llevamos muy bien y no hemos tenido problemas con respecto a ese ego de me toca a mí, no, siempre nos fue muy aceitado, nos organizamos, en ese sentido sí no hemos tenido. Con respecto a la parte humana, sí, el grupo es un grupo bastante grande y siempre hay conflictos y, y muchas veces surge lo que son por ahí esa guerra de ego, pero uno trata de mantenerse al margen. Así es como manejo yo. Claro. Y encima, como sos genial, ¿viste? Por más que te quieran competir, le va a ganar. Claro, ¿viste? O esa es mi humilde opinión, ¿no? De acá, de la distancia. Cero, cero sesgo. ¿Y vos pensarías que si no hubiese esta buena relación, podrían ir también con el tema de las cirugías? ¿O por más que se llevaran mal, todo tendría tanto éxito en la cirugía? Y yo creo que el tema de tener una buena relación con tus compañeros, tener un buen manejo de grupo es algo bastante importante para abordar esto. No es lo mismo entrar peleado a una cirugía, que estás de mal humor, con ganas de matar a alguien, que entrar contento porque te tomaste unos mates con alguien que vos considerás tu amigo. La Claro, verdad sí. que sí, marcas una diferencia, ¿sí? Sí, sí. Y bueno, ¿y cuál es las cosas que más disfrutás de la profesión? Y bueno, soy cirujano, la verdad que a mí me encanta operar. Me encanta operar. El tema de el manejo del paciente, el hecho de que cuando llegó un paciente en estado crítico, pudiste operarlo, el paciente vivió y después viene y te agradece, la verdad que eso es lo más satisfactorio que hay. Sí. Hemos tenido pacientes como es que han venido ya prácticamente muertos, lo pudimos superar, hemos sacado parte del intestino. Hoy en día lo tenemos para reconstruir su tránsito intestinal nuevamente, sacar ese ano contra natura y que pueda volver a ir de cuerpo por sus propios medios. Qué Y genial. eso, la verdad que esa familia siempre están eternamente agradecida. Y ahí es cuando uno encuentra una gran satisfacción. Y sí. Bueno, a ver, vamos, no sé si tenés ganas de hablar, porque sobre este tema que hablabas de los hilos que no se rompen, los nudos que no se desatan, que es una imagen metafórica, literal, muy poderosa. ¿Cómo resuelven ese problema? Porque, bueno, tienen que coser lo que tienen que coser. ¿Y cómo hacer para que no se dé justamente un desgarro, o las fístulas que decías, las residencias, o las eventraciones? Sí, con respecto a eso, depende mucho el campo de batalla donde uno esté batallando, ¿no? A lo que hablamos de las licencias, muchas veces cuando se intenta lo que se llama cierre primario, que es tratar de cerrar el intestino, suturar el intestino con otro intestino para que no quede un ano contra natura, nosotros hacemos una técnica para cerrar eso, pero si lo que trataba de explicar es que si el medio del mismo paciente, o sea, eso está cerrado, está sellado por las mismas suturas que hicimos, ¿sí? Pero si su cuerpo no lo pega, porque nosotros básicamente una sutura es aproximar bordes, si el cuerpo no pega, no se genera fibrina, no se genera colágeno, no se reconstruye, en algún punto eso va a desgarrarse. ¿Por qué?
Pues el tejido el hilo va a tener una misma fuerza de tensión. La sutura la clasificamos por fuerza ténsil, es una capacidad que tiene cada tipo de sutura de permanecer por una determinada cantidad de días una fuerza ténsil. Siempre es mucho más de lo que tarda el cuerpo en soldar las estructuras. Si llegado a un tiempo, suponete 2 semanas, que vos juntaste y el hilo se mantiene de la misma manera, pero el cuerpo nunca hizo nada, esto se va a terminar abriendo. ¿Y qué se hace en ese caso? Se tendría que reoperar. Se Ah, tendría bien. que... Sí. El procedimiento quirúrgico no toma a la ligera. Como hablábamos, es una carrera de 20 kilómetros a, Claro. a lo que dé. Es una exigencia muy grande para el cuerpo. El ideal sería no tener que reoperar a un paciente, pero dada la situación, se tiene que plantear, ¿sí? Me gustó la metáfora que utilizaste, la del campo de batalla. Según el campo de batalla donde uno se encuentre, va a tener que resolver tales o cuales problemas. Me gusta esa idea porque creo que ahí representás, rompes ese discurso con la que lo que vos te has entrenado, parte de tu disciplina, parte del hecho de tener que comunicarte técnicamente, el hecho también de tener que hablar claro con los familiares o el paciente para explicarle, te da todo un lenguaje que es muy técnico y que a veces parecería mostrar que tu forma de hacer ciencia es así neopositivista. Todos son objetivos, pasivos que manipular. Pero cuando pusiste la metáfora esta, el campo de batalla, te han mostrado como el humano ahí en el medio de las cosas y tratando de resolver y de encontrar las mejores soluciones posibles con las herramientas que uno tiene, reconociendo que esas herramientas son siempre insuficientes, que siempre uno está jugando con la peor mano, sabiendo que uno siempre tiene complicaciones, que tiene que ir en contra del reloj, porque lamentablemente uno no puede estar todo el tiempo con el cuerpo abierto y esperando que, bueno, si me canso, vuelvo en 2 horas, me acuesto a dormir y dejo el tipo abierto, o sea, sabemos que no es así. Eh, Esa idea de que uno está realmente en una batalla muestra el componente más real que creo yo que tiene la ciencia, que es esta idea de poder entenderse uno mismo con el lugar en donde está. En este caso, el lugar en que estás vos es el cuerpo humano. Otros científicos están en otros campos, los biólogos están en el campo de la vida en general, los químicos en la parte de la estructura de los componentes, los astrofísicos en la conformación del universo, ¿no? Pero vos has puesto ahí ese acento tan interesante que a mí me apasiona principalmente, que es que el científico dice, quiero conocer la realidad, quiero comprenderla, y parte de ser cirujano es comprender el cuerpo para poder garantizar esta maravillosa palabra que decís vos, que es la homeostasis, para poder permitir que continúe. Creo que muestra lo que en mi campo se llama naturalismo epistemológico, que es lo que realmente hace el científico cuando hace ciencia, ¿no? Sí, completamente. Muchas veces eh, cuando realizamos estos procedimientos, uno trata de extrapolarse y no tratar de verlo al paciente como un ser humano. Es muy difícil pensar de que vos estás operando a tu madre, a tu hijo, a tu tía. Uno tiene que trabajar por medios objetivos para que este componente sentimental no sea afectado, pero siempre uno sabe de que es un ser vivo el que está delante. Bien, y la última cosa que se me ocurre, o sea, se me ocurren muchas, pero ya de por sí, este es un podcast de 15, 20 minutos y vamos como una hora hablando, pero bueno, Sí, es la tomó más de un... genialidad. Eh, la otra última cosa que comentaste cuando estabas haciendo tu introducción era el hecho de que si bien la bibliografía te dice, bueno, los órganos están aquí, están allá, el pulmón está de este lado, el corazón está del otro lado, el tema está que las patologías y las formas de la anatomía de la mayoría de los cuerpos a veces no respetan eso y que uno tiene que
dice que en la región inferior derecha del abdomen, dijiste vos, está el apéndice vermiforme, pero puede ser que no esté ahí. ¿Cómo se enfrenta esa situación donde el rompecabezas o le faltan piezas o las piezas que tenés no arman el rompecabezas que te enseñaron en la escuela, o sea, en la universidad? Y mira, uno siempre cuando sospecha o sea, entra un paciente a un quirófano, entra con lo que se llama un diagnóstico presuntivo, o sea, uno más o menos de acuerdo a lo que fue la semiología que hizo en el paciente, el examen físico, va pensando qué es eh, lo que se puede llegar a encontrar. Entonces, si de repente a este tipo que yo antes de ver que el apéndice está debajo de las costillas, yo voy a pensar, voy a examinar y voy a ver que el paciente le duele debajo de las costillas. Entonces yo voy a sacar una determinada cantidad de causas probables para eso y de acuerdo a eso yo voy a hacer un abordaje hacia esa región. Después lo que me encuentre, si de repente me encuentro que el problema era el apéndice, va a ser una gran sorpresa, pero era algo que estaba dentro de las posibilidades. La clave es eh, saber qué te puede pasar y tener un plan para resolverlo en el momento que te pase. Si uno entra como caballo y no conoce las posibilidades que se pueden presentar, tampoco va a tener las herramientas para resolverlo. Y va a tener que hacer un plan dentro del intraoperatorio y la verdad, eso no es lo recomendable. Está bien. Y no sé si querés agregar algo más. Yo, la verdad, estoy sumamente contento de que te hayas tomado este tiempo para conmigo, ¿viste? Compartir esta cerveza, hablando sobre, no bueyes perdidos, porque el tema era muy claro, ¿no? El tema de la cotidianidad de la cirugía, si podemos mostrar un poco qué cuernos pasaba realmente, desmistificarlo, romper la imagen de la película donde el tipo está ahí tirado luego de un tiroteo y limpia un tramontina con limón y corta y lo lava y lo cose con sedal y sigue la cosa ahí funcionando, tipo duro de matar. Me parece importante poder mostrar la realidad, por menos, aunque sea en audio, más que mostrar, narrar. No sé si querés comentar algo, eres abierto de hacer el cierre que vos quieras, podés decir chao y saludo o podés decir lo que se te cante. Desde ya, muy agradecido por esta oportunidad. No lo había hecho antes, me encantó la invitación y yo ya del momento cero que me planteaste hacer algo así, te dije que sí y no, me gustó mucho la experiencia, el tema de también charlar con un amigo tomando una cerveza es algo a lo que no le podía decir que no. Bueno, entonces Facundo, te digo salud a nuestros muchos escuchas, que deben ser como 10, y tengo ganas de que esto sea una sección a continuar, pasando ya no filosofía de la ciencia, sino filosofía de la medicina y poder encontrarte e ir indagando en todo el maravilloso universo en el que te dedicas. Completamente, esta no va a ser una última vez, es un comienzo. Dale, Facu, te dejo un abrazo enorme, me voy a preparar mi almuerzo. Saludos a tu familia. Saludos. Dale, chao, chao. Chao.